Qué rico que nos convoca de nuevo Ceci para hablar de temas que nos gustan y en los cuales estamos muy apasionados. Ya contrapuntearé algunas cosas de quien me precedió en términos de que el mundo de la comida es demasiado maravilloso y lleno de demasiadas variables. Y me gusta que también me provoquen a compartir las experiencias que he tenido durante muchos años con mis estudiantes. Así como la revista Papel Colgante no está indexada, no es papel de colgadura, bueno, se pasó por ahí. Nuestro laboratorio es un grupo etéreo e itinerante y no está clasificado en conciencia ni pertenecemos a ese panorama. Entonces doy gracias a India, a Laura y a todo el equipo a través del cual nos invitaron a participar. Indudablemente en esta experiencia está muchos años de mi vida, 53 años, porque desde los 3 años he estado metido en las cocinas. Entonces, como yo llamo la doña a mi mamá, ella es la que ha producido esta historia de cocinas personales que se volvieron la antropología y que entre la antropología y la comida y lo personal es una unidad que ojalá todos ustedes y todas ustedes que están montados en las ciencias sociales o en las disciplinas sociales pongan al servicio de la profesión su corazón, sus deseos, porque es lo que yo he hecho con el tema de la diáspora africana, de la comida y de la religión. Entonces siempre que hablo en estos campos traigo a la memoria, no con esa preocupación que tenía Santiago al principio de la mamá y la comida, antes por el contrario es un proyecto de vida que se volvió nuestro laboratorio. A muchas mujeres africanas y afrocolombianas que me empezaron a montar en el mundo de los calderos. El caldero es uno de esos instrumentos emblemáticos del mundo de la cocina, demasiado significativo y demasiado importante. Entonces también cuando converso son ellas, las mujeres afrocolombianas y africanas, las que poco a poco me fueron soltando en este mundo. Y sobre todo que cuando hacíamos nuestras investigaciones en África Occidental, era muy raro para las mujeres de Guinea-Bissau, y ubico rápidamente este país de África Occidental, de donde viene una de las historias consolidadas sobre la fundación de San Basilio de Palenque. Bencos Biojó viene de esta zona de África Occidental y a mí me interesaba ver qué había pasado en el mundo de la cocina en África entre los procesos de colonización y los procesos de independencia. Hay muchas preguntas alrededor de los cambios culinarios, etc. Entonces les parecía muy raro que alguien de América Latina, un hombre, estuviera preguntando por cosas de la cocina. A diferencia también de Santiago, yo creo que el lugar de la cocina es el lugar de las mujeres. Y él lo puso muy bonito con el tema del afecto. No es la guisa, la manteca, la cocinera, sino es su majestad la mujer que pare los hijos y que los amamanta y que nos da la leche. Y ojalá muchos y muchas de ustedes hayan chupado teta de sus madres muchos meses, no sean hijos de la leche clean y de las leches pulverizadas. Mi mamá me dio teta 24 meses, vivo orgullosísimo de esa experiencia, no tengo problemas de Edipo ni de esas cosas. Entonces las mujeres tienen un lugar privilegiado en el ámbito de la cocina y es reivindicar ese lugar y ese papel de ellas. Nosotros somos unos advenedizos. Estamos hasta aquí de las escuelas de gastronomía, de chef, etc. Después hablaremos de eso. Entonces, les parecía muy raro que yo quisiera hacer una investigación sobre las cocinas y la comida en África Occidental, y la única manera de que ellas lograran entender eso era precisamente que desde los 3 años estoy picando 3 de las cosas más complicadas y difíciles, que es en la cocina picar tocino, picar perejil y picar cebolla. A la vieja guardia, chiquitico, menudito, impecable. Entonces dele además el ácido de la cebolla y las consistencias del tocino se va comiendo el filo del cuchillo. Entonces cuando les conté mi historia y puse las fotos, las mujeres en África dijeron, bueno, conversemos sobre la cocina. Cuando me invitaron a este encuentro yo le quité el término gastronómico, estoy hasta aquí de la palabra gastronomía. Se murió recientemente uno de nuestros viejos amigos, el profesor Germán Patiño, que en un debate con Lácides Moreno Blanco en el Sabor Barranquilla 2, decían que ellos no entendían
de dónde estaba la moda de usar una palabra que se dice gastronomía, y dos estudiosos de la lengua y de las palabras y de la etimología decían que de las cosas más malucas que había era vomitar, y gastronomía evoca el término de los jugos gástricos. Entonces yo no sé, ahora la moda es escuelas de gastronomía, lo gastronómico, las rutas gastronómicas, los destinos gastronómicos. Entonces yo, además es una palabra que no existe sino en francés. En todas las lenguas hay palabras para hablar de comida, de cocina y de comer, pero gastronomía ahora es como el gran etiquete. Entonces yo dije, me estaban convocando devorando la ciudad, culturas, cocinas, culinarias, comidas, fogones e identidades regionales, porque eso es un paquete muy grande, y gracias también al grupo de sonido y sabor, porque además la comida tiene sonido y tiene sabor. No sabía el cuento de la música por un lado, pero música y sonido es otra cosa bien compleja de definir. Entonces yo lo primero que traté de pensar para compartir con ustedes es que ese conjunto de palabras es muy complicado y es una provocación a pensar qué es el acto de devorar, qué es el acto de comer, qué es devorar, qué es comer, qué es una ciudad, qué son las ciudades, porque si vamos a hablar de comida y con el preámbulo de identidades y las preguntas sobre nuestras identidades, la ciudad es una cosa muy particular, y las ciudades en términos de identidades y en términos de comidas, de culinarias, de cocinas, de fogones, de cocineros y de cocineras, es un mundo gigantesco. Entonces yo dije, bueno, pensemos un poco en esas categorías. El año pasado tuvimos en Medellín la visita de una de las asistentes del alcalde de Londres, una señora preocupada simplemente por la siguiente inquietud: la cantidad de acciones que se desarrollan a diario en una ciudad para abastecer el acto fundacional de nuestra experiencia, que es comer. Simplemente reflexionemos en una ciudad como Cali, como Bogotá, como Medellín, como cualquier ciudad. Simplemente pensemos todo lo que pasa en una ciudad para que todos los seres humanos que viven en esa ciudad, en sus distintas jerarquías, posiciones, clases y etnicidades, logran comer algo desde muchísimo a muy poquito, a casi nada o a prácticamente nada, pero lo que implica para una ciudad el acto de abastecer y de mover todo esa mole de procesos, de personas, de transacciones, de sistemas. Entonces nos llamaba mucho la atención esta persona diciendo, ojo que la ciudad es un monstruo, y mucho más a propósito de la comida. Ahora el mundo lo mueven las industrias alimenticias más que la misma política, y empecé a pensar que ciudad tiene una cantidad de características, que la ciudad es un depósito, es un lugar receptor, la ciudad padece, la ciudad está agobiada, las ciudades se van a reventar. El concepto de ciudad es como un depósito donde hay una cantidad de situaciones que la hacen muy compleja, sobre todo por las dinámicas de movilidad y de migración. Entonces a mí me parecía que en la invitación de devorar la ciudad, la comida, la identidad y las cocinas, era una necesidad de reflexionar el tema de ciudad, porque en mi ciudad ya se inventaron las rutas gastronómicas, y hay un proyecto de la primera dama que se llama Medellín Sí Sabe. Yo ahora me compré el libro, no lo he ni destapado, y empecé a participar del proyecto y me aislé, porque eso ya es el proyecto global del turismo gastronómico, etc. Pero sí me preocupo mucho de que pensemos toda la cantidad de colectivos y de microcolectivos que funcionan en una ciudad, y todos esos colectivos de microcolectivos y colectivos mayores de migraciones y de movilidades enfrentados al tema de la comida. Sobre todo porque en la ciudad se está en una permanente lucha, batalla, en una permanente actividad para ser, para estar, para vivir, para sentir, o sea, para dominar un espacio que se hace de migraciones, de locales, de regionales, y sobre todo por esa cadena de vivir y sobrevivir. Y resulta que la cocina y la comida es la primera actividad que hacemos, porque todo lo demás depende de que estemos vivos. Por eso religión y comida son una unidad muy importante, y que además ahora lo voy a tratar de decir al final qué está pasando en las ciudades
también con la desarticulación de lo sagrado y lo profano y las estructuras religiosas que involucran la comida. Entonces, esa ciudad tan compleja con tantas arandelas y tantas cosas problematiza la palabra que todos repetimos y que nos cuesta mucho pensarla y que se vuelve el vocablo permanente: identidad e identidades. Es decir, ese plural en una ciudad de fragmentos, de colectivos, de migrantes, de desplazados, de desterrados, de los que van, de los que vienen. Por eso las ciudades son unos escenarios maravillosos para pensar el mundo de la comida y de las comidas, de las cocinas y de los fogones. Y además, en ese contexto de la ciudad se polarizan también esos ideales de lo rural y lo urbano, el campesino, el urbano, el ciudadano de la urbe, el campesino del pueblito, y saca una pata muy rara ese esquema, que es lo que ahora decía Inge con la Constitución, lo multicultural y lo pluriétnico. Entonces, en las ciudades están creciendo, dominando terrenos que son rurales, pero dentro de la misma ciudad están las ruralidades dándole dinámicas a los mercados, a las ventas de comida, etcétera, etcétera. Entonces la ciudad, fuera de lo complejo en su estructura de quienes hacemos las ciudades, están las etnicidades, mal llamadas entre comillas, porque finalmente no logra uno saber cuál es la diferencia entre la etnicidad y la cultura. Todos somos étnicos, todos somos etnicidades y todos somos depositarios de ese proceso de simbolización y de definición con los referentes de identidad. Ese problema de lo rural y de lo urbano en las ciudades lo vivimos muy a diario en términos de la cocina, y nos permite abrir ese panorama gigante de horizontes culinarios, horizontes de gusto, horizontes de ingredientes, horizontes de sabores, horizontes de técnicas, horizontes de maneras de comer, horizontes de maneras de preparar, horizontes de maneras de cómo manejamos toda la gama de procesos que implica comer. Por eso está muy de moda cartografiar las ciudades en términos de la cocina, mapear la ciudad en términos de cocinas. Me preocupa mucho lo exotizante de la moda contemporánea en gastronomías y comidas, porque eso hay que meterle una plomada más honda, pero de una u otra manera es muy interesante pensar las ciudades hace 100 años, hace 150 años, lugares pequeños, y todo ese proceso de transformación de antes a hoy, en esas cartografías que uno puede entender y mirar en una ciudad cualquiera que ella sea. Para mí, que nací y he sido criado en la ciudad de Medellín, yo he reflexionado mucho sobre nuestras mal llamadas identidades regionales, en singular ese mundo que pesa tanto para nosotros de lo paisa, y es bien interesante la ciudad como el espacio de la reflexión de las identidades culinarias, y algunas cosas que al final entre todos y todas se van a comer, porque pues no, es imposible tener comida para todos y todas, pero a mí sí me gusta siempre que hablo sobre la comida que ella esté. Hay unas cosas que están ahí para ahora comer y voy a hablar de ellas para provocar el tema de las identidades y lo particular de lo que es la identidad o las identidades culinarias. Por ejemplo, en Antioquia hay un municipio que se llama El Santuario. Hay una pieza de la culinaria, diríamos antioqueña más que todo, de una región antioqueña, para no entrar en divisiones político-administrativas, que yo la llamo Su Majestad el Buñuelo. Los buñuelos para mí son unas piezas muy difíciles de la cocina. Todos los buñuelos que uno se encuentra en Medellín o en los municipios aledaños calientes son relativamente pasables, pero a la media hora o a los 5 minutos eso ya sirve para jugar béisbol, cuando el buñuelo al segundo o al tercer día usted le hace así, está blandito, pasa la prueba de fuego de un buen buñuelo. En El Santuario son famosos los buñuelos del Santuario, primero porque no son redondos, no son amarillitos como los que a veces nos muestra la publicidad y la televisión, sino que son más oscuros, son medio reventados, parecen más una torta de chocolate. Entonces, en Medellín hay gente del Santuario que vende los buñuelos del Santuario, y uno empezó a conocer más las identidades regionales viviendo en la ciudad que probablemente yendo
a ese lugar del santuario. Entonces tenemos los buñuelos del santuario en la ciudad de Medellín, en una calle central de Medellín. Un señor durante todo el año vende los buñuelos santuarianos, y ojalá alguno o alguna de ustedes se coma uno y se lleve otro y lo deje hasta mañana y haga el ensayo de lo que quiero decir. Una pieza de la culinaria, que buñuelos hay de todo tipo, condición y figura. La arepa de chocolo o de maíz tierno, que usualmente no estaba en la ciudad urbana de Medellín, sino en las montañas aledañas. Tenemos unas arepas de chocolo que bajan de las montañas de Santa Elena, prácticamente el chocolo molido, y de hecho probablemente no en una sartén teflón muy interesante, sino en un caldero viejo o en una pieza de cerámica o en una lata caliente. Y hay dos piezas que las traje muy a propósito para pensar que ustedes tienen una aquí muy particular que compartía con el colega Germán Patiño, el famoso pan de bolo, que esa historia yo creo que está por contar. En Medellín hay dos migrantes, dos personas provenientes de dos países. Uno de ellos es Suiza y otra persona proveniente de Argentina. Y hay dos sitios que se han vuelto emblemáticos en mi ciudad con dos productos bien raros. Uno es la empresa llamada Astor, que tiene 85 años, y el señor Bauer, un suizo que por alguna razón llegó con unos amigos, han institucionalizado un producto de referencia. El Astor, la gente piensa que es muy de Medellín, que significa mucho para los de Medellín, y traje los besos de negro. Beso de negro, en singular y en masculino. No beso de negra, ni besito de negrito, ni de negrita. El beso de negro es un producto muy particular del Astor que viaja a los que van a Medellín y lo traen, y es una cosa muy interesante porque además ahora hay una polémica porque la globalización de una empresa X patentó e inscribió ese nombre. El Astor nunca lo había inscrito en ninguna parte. Andan en un problema global de demandas y el Astor está empeñado en mostrar que hace 80 años el abuelito de la actual dueña es el que introduce el concepto de beso de negro con las maquinarias y todo. Y el otro es un argentino que instaura otro sitio que se ha vuelto muy referencial para los de Medellín, que es Versalles. Entonces también están las empanadas argentinas, que bien raro sería empanadas argentinas, besos de negro, que es chocolate. Cómo se construye esa historia culinaria de la ciudad con las migraciones, los que van y los que vienen. Y cuando yo leo el cuaderno de la escuela de mi mamá, cuando estaba chiquita, que recibían clases de cocina en el colegio, yo paso las páginas de un cuaderno manuscrito de ella en el colegio y encuentro crepes Suzette, torta Santonoré, mondongo, empanada, salsa bechamel, ají, etcétera, etcétera. Entonces simplemente les provoco el tema de qué es una identidad y cómo son las identidades culinarias, más allá del tema de lo tradicional, lo típico, lo propio, lo autóctono, etcétera, etcétera. Y ya les dije que hay que mirar el mundo de la cocina en todo su proceso. No solamente en, como decía Santiago, sentarnos a comer, sí, eso es importantísimo. ¿Dónde como, con quién como, por qué como, para qué como, cuánto como, etcétera? Pero la preparación, la distribución y la producción de los insumos arman una secuencia para darle la dimensión real al mundo de la cocina y al mundo de la comida, con dos procesos muy raros y demasiado problemáticos contemporáneamente, que son los restos y las sobras. Los restos es lo que queda de cuando se cocina, que no se usa, y la sobra es lo que la gente deja en el plato. Mi papá me enseñó que la comida no se bota y lo que uno se sirve se lo come. Y aquí no hay marranos para engordar ni gallinas para comer sobrados. Es un problema gravísimo contemporáneo las aguamasas de los restaurantes, donde se combina lo que la gente paga por comer y deja, zapotea, chilguetea y bota comida, o lo que no se usa cuando se está preparando la cocina. Entonces ese mapa de procesos lo quiero resaltar. Voy a hablar asuntos del laboratorio porque ya tengo aquí la tarjeta, ya voy como en 5 minutos que me faltan. El laboratorio nace precisamente por la manera a través de la cual inserté mi experiencia de cocinar con mi mamá y trabajar en la cocina con ella, y la antropología.
Entonces hay un ejercicio pedagógico que no es novedoso y no es el único que lo tenga, porque eso seguramente está en muchas partes. Es una propuesta metodológica que se llama tocar, oler, comer y oír sin ver. La matriz estructural es esa: tocar, oler, comer y oír sin ver, y los contenidos de lo que pasa allá adentro son motivaciones para todo lo que Santiago decía del mundo de los sentidos. Es un despertar de las identidades a través de esas bolsas que pasan como un ejercicio pedagógico y se adapta a 1000 cosas. Es decir, yo puedo pensar el día de la internacionalización, puedo pensar la identidad paisa, puedo pensar las identidades regionales, puedo trabajar el ejercicio metodológico con muchos contenidos. También desarrollamos lo que ya nos cansamos de llamar talleres, y llamamos experiencias culinarias, donde nuestros estudiantes construyen puestas en escena del mundo de la comida, donde no estamos pendientes de la receta, que es el problema actual que vive la cocina. La receta es una cosa aleatoria, la vida de la receta es lo que nos interesa, la experiencia cultural de comer. Entonces, en esas experiencias culinarias hay motivos diferentes, países, regiones y temáticas. Ese es otro de los ejercicios que hemos desarrollado y seguimos desarrollando. Para el grupo de Sonidos y Sabores traje unos materiales de las publicaciones que tenemos. Otro ejercicio muy bonito que hicimos se llama Memorias Culinarias de los Migrantes Colombianos. Nada más complejo que resolver la añoralgia, que es entre añoranza y nostalgia, la añoralgia. En este proyecto que hicimos con la OIM y Cancillería, una prueba piloto, trabajamos en 10 países a través de formatos digitales y físicos. La memoria del migrante está en el estómago. Entonces, Memorias Culinarias de los Migrantes Colombianos arrojó una experiencia maravillosa como prueba piloto, y ojalá muchos de ustedes se hagan esa pregunta, que el migrante no es solo el que está fuera del país, sino el que se ha movido de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a otra región. ¿Cómo resolvemos ese problema de las añoranzas y nostalgias que nos demanda la comida? Otro ejercicio que ya Inge mencionó, nos arriesgamos antes de que estuviera de moda la patrimonialización de la UNESCO a hacer un ejercicio sobre el patrimonio cultural de San Basilio de Palenque, y trabajé la línea de la comida. Entonces ahí tuvimos una experiencia muy interesante. Ahora hay una crisis con todos los proyectos patrimonializados desde la UNESCO, porque se ha vuelto un proyecto de turismo culinario, de turismo cultural, de destinos gastronómicos, un galimatías muy enredado, pero fue un proyecto muy bonito porque nos acercó a las realidades locales de un pueblo muy simbólico nacional e internacionalmente como es San Basilio de Palenque. Nos hemos especializado también en nuestro laboratorio de transformar los muy fastidiosos refrigerios que se brindan en 1000 eventos con un ejercicio que llamamos comida con piense. Entonces, en vez de dar en Medellín un pastel de deli con un tutti frutti, trabajamos una propuesta, entregamos una postal, ahí vienen algunas para que ustedes los tengan, y finalmente estamos siempre trabajando en la línea de la comida como potenciadora de la tarea de recordar, acordar, rememorar, revivir el telar de la memoria, y eso evidentemente nos ha tirado a pensar en Medellín. Y nosotros el Medellín que pensamos no es el que pensó este proyecto de la alcaldía, ojalá lo conozcan ustedes, no sé ahora qué nos va a compartir el compañero de Cali, pero eso se volvió también parte de la plataforma global de Medellín, que es la ciudad más innovadora, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos la ciudad para que los habitantes de la ciudad se la degusten de una mejor manera, se la saboreen, se la devoren, y el trabajo de campo urbano en el mundo de la comida es duro. Yo tengo un principio distinto al de Santiago con la comida. Como Ramiro Delgado Salazar, tengo cosas que me como y cosas que no me como. Cuando yo estoy con mi vestido de antropólogo, que es 24 horas, lo que a mí me brindan me lo como, sea lo que sea. Tengo muy claras esas fronteras. Yo en campo me he comido 1000 cosas, tampoco demasiado raras para no entrar en chicanear cosas muy raras, pero sí me he comido cosas que yo no compro. O sea, yo no compro mondongo, yo no hago mondongo, yo no hago riñones, yo no compro unas cosas que no me gustan, porque él lo decía, el gusto es cultural, nos enseñan a comer, a oler la comida, a saborearla. Entonces el trabajo de campo en la ciudad es muy difícil
porque si seguimos el ejercicio de Santiago nos tenemos que comer es de todo lo que aparece. Y he tenido problemas en los cursos de antropología de la comida, porque motivados por esa presión de que, bueno, usted va a hacer campo en Medellín, entonces a ver, se han enfermado los estudiantes y los colegas evidentemente porque si pasan mil cosas. Entonces el trabajo de campo en la ciudad es muy duro precisamente por eso, porque hay que probar, saborear, mirar, tocar, oler y meterse en ese mundo, porque evidentemente si no, no vamos a lograr recorrer ni entender el sentido que tiene el mundo de la comida y el valor que tiene el acto de comer. Las ciudades también, como lo decía inicialmente, son colectivos fragmentados, reelaborados, migrantes, migraciones y desplazados. Y el tema como que toqué al principio de la religión y la comida es también un fenómeno contemporáneo desde los años 60, 70 del siglo pasado con la nueva era. Religión y comida son uno a uno relacionados y todas las experiencias religiosas hablan de la comida de distintas maneras, unos más radicales, otros más, diríamos, en la moda, pero las religiones también y las instituciones religiosas se vienen fragmentando, dividiendo, hay cismas, divisiones, y de esa plataforma global y tan enredada se desprenden asuntos culinarios que la ciudad los recibe. Los vegetarianos, los naturistas, los ovo-lacto vegetarianos, los macrobióticos, toda esa onda es entendible en la vida urbana, también por las crisis de las experiencias religiosas, y van saliendo fragmentos de esas cocinas sacralizadas, porque el cuerpo es el nodo de todo este cuento, la corporalidad de lo religioso en la comida, en lo físico y en lo simbólico. Entonces la ciudad también hay que ponerle esa onda de cómo muchos grupos religiosos, movimientos contemporáneos de ayer, de hoy y de mañana, también están ofertando unas culinarias muy particulares que entran a formar parte del mundo de las identidades urbanas. Solté 3 cuentos, contrapunté algunas cosas con Santiago, al final vemos algunos muñequitos que traje de algunas experiencias que tenemos para que le demos continuidad al discurso primero, y ya muy bueno que todas ustedes también y todos ustedes nos pregunten cosas y nos den motivo para compartir más ideas. Muchas gracias.